Hola amigos, en esta serie de videos donde nuestro amigo José Luis Tapia, político y economista, nos está hablando sobre el programa llamado 5 reformas, el día de hoy nos va a explicar sobre la tercera reforma, que es la reforma educativa. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Buenas noches, amigos. Bueno, hoy día tenemos la reforma educativa del proyecto La Gran Devolución. Como hemos venido señalando, nuestro proyecto lo que intenta es explicar y también presentar argumentos sobre cada uno de las reformas que hemos estado explicando, ¿no? En virtud de ello, vamos ahora a presentar cuáles son los argumentos a favor de la privatización de la educación, que ese es uno de las respuestas que nosotros damos frente a la transición del socialismo al capitalismo, ¿no? Como ustedes, seguramente algunos ya han visto, nuestro programa de las 5 reformas tiene 3 principios: gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Y cada uno de estos principios tiene a su vez el programa que le corresponde. En el caso del gobierno limitado, tenemos a la reforma política. En el caso del mercado libre, tenemos al programa la reforma económica. Para el caso del principio de la propiedad privada, tenemos las 3 reformas sociales: la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones. Hoy día vamos a explicar la primera de estas 3 reformas sociales, la reforma educativa. Y vamos a presentar argumentos a favor de la privatización de la educación. Bien, comencemos lo siguiente. Nuestro sistema educativo actual está financiado mediante impuestos, que es una extracción obligatoria de los recursos privados de la gente, pobres y ricos, que es recaudado por el gobierno, y el gobierno lo que hace es financiar, administrar e implementar la educación estatal, la educación mal llamada pública, porque hasta los privados pueden atender al público, pero bueno, se utiliza este término para poder decir educación estatal. Y una vez que el gobierno administra, implementa y financia, proporciona a los individuos un servicio educativo. No es que dé educación, lo que da es un servicio educativo. Ahora, que las personas estén educadas o no, ese es un tema personal, no es un tema del gobierno. Entonces, esta es la secuencia. Individuos pagan impuestos directos e indirectos, cuya extracción obligatoria de recursos es por una ley, que puede ser la ley de tributación, que a su vez el Estado recauda para a su vez financiar, implementar y administrar las entidades educativas que son proporcionales a los individuos. Ese es el circuito que estamos ahorita hablando. Nuestra propuesta es pasar del socialismo al capitalismo. Y para pasar del socialismo al capitalismo utilizamos el programa de las 5 reformas. Y una de esas reformas es la reforma educativa. Y nuestra transición del socialismo al capitalismo es la entrega de bonos educativos, ¿no? Es decir, el sistema educativo de bonos, la entrega de vouchers, es, en esta gráfica la podemos señalar. A ver, ya sabemos que el Estado es un recaudador de impuestos, ¿no? Sabemos que los individuos es el target, o sea, el objetivo al cual queremos llegar. Lo que hace el gobierno es extraer a los individuos con impuestos, que puede ser impuesto a la renta o impuesto indirecto también, y este mecanismo de financiamiento se va a mantener. O sea, no cambia el sistema de financiamiento de la educación estatal. ¿Dónde está el verdadero cambio? ¿Dónde está el verdadero cambio? El cambio está en que ya no financia el gobierno directamente a las entidades educativas de propiedad del gobierno. La gran diferencia está en el financiamiento. El financiamiento ya no va directamente como antes a la educación estatal. Es decir, a los directores, los profesores, los administrativos que administran los colegios. Esta propuesta lo que intenta es financiar directamente a través de bonos a los individuos.
la entrega de unos documentos valorados a los padres de familia por educando, por alumno, que se le entrega de manera individual para que los individuos puedan escoger el colegio de su mejor predilección. El Estado que recauda impuestos financia directamente al individuo, ya no a los colegios como era en la propuesta anterior. Ahora, ¿qué hacen los individuos? Compran servicio educativo. Estos servicios educativos que son adquiridos lo hace con el bono, que es un documento valorado, que ahorita, más adelante voy a decir cuánto es, pero los individuos son los que escogen el colegio. No es lo que el colegio le pone por adelantado, el colegio hacia dónde tiene que ir. El individuo escoge, o sea, los padres de familia escogen por sus hijos el colegio donde va a ir a estudiar. ¿Cómo razonan las personas? Yo escojo, de acuerdo a mi libertad de elección, el colegio de mis intereses, ¿no? Puede ser un colegio laico, puede ser un colegio religioso, puede ser un colegio con desarrollo de habilidades en lengua, en matemática, en física, química, pero uno escoge de acuerdo a los intereses de cada familia, ¿no? Y las empresas, y ahí viene nuestra propuesta, los colegios son de índole privada. Aquí lo que vamos a explicar es que para hacer la privatización de la educación debemos transferir a la comunidad educativa integrada por directores, profesores, administrativos y padres de familia las entidades educativas, los locales escolares. Ellos van a administrar y van a implementar esta propuesta del bono educativo. Entonces, repito, el cambio está en el financiamiento directo al individuo para que los padres de familia escojan el colegio de su mejor predilección. Ahí está el gran cambio. Bien, una vez que pasa la transición, ¿qué va a ocurrir? Nosotros advertimos desde el proyecto La Gran Devolución, en nuestra organización llamada Partido de Evolución, que una vez implementado el sistema capitalista, como en los países desarrollados, Singapur, Liechtenstein, Mónaco, lo de grandes ingresos por arriba de $100.000, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este tipo de sistema educativo de libre empresa o sistema educativo de las libertades. Individuos, padre de familia, demandan un servicio educativo que se lo proporciona las empresas privadas. Se elimina la coacción a través de la tributación. La eliminación de impuestos para financiar la educación está dejada de lado, por eso se le ha puesto una X. No se financia la educación con impuestos. ¿Cómo se financia? Y aquí está la gráfica. Los individuos financian su educación mediante un endeudamiento con el mercado de capitales, porque estamos hablando de que el periodo es de largo plazo. Ustedes saben que la educación no acaba en el primer año, segundo año de secundario, en el primer año, segundo de primaria. Estamos hablando de una prolongación de 11 años por lo menos en educación básica. Entonces, el mecanismo normal, como hacen en las universidades, cuando alguien quiere estudiar en una buena universidad, es endeudarse y agarrar y se puede hacer. Otros pueden hacer por medio del ahorro. Nadie está diciendo que todo tenga que ser vía endeudamiento. Pero ¿cómo uno piensa en el largo plazo? Uno dice, los individuos con sus altos ingresos, en lugar de destinarlo al consumo directo en educación, tiene un crédito que lo busca en el mercado de capitales, ¿no? Adquieren una prolongación, su horizonte de educación básica es 11 años, por tanto pedir un crédito durante 11 años o para 11 años que se lo va a financiar el mercado de capitales, donde están integrados, pueden ser empresas bancarias, pueden ser empresas financieras, pueden ser fondos mutuos,
Es decir, los mecanismos de financiamiento en el mercado de capitales pueden ser diversos. ONGs, fundaciones, las mismas universidades pueden dar crédito, pueden intervenir en el mercado de capitales. O sea, no está limitado a los bancos. La oferta de capitales es bastante amplia, ¿no? Por tanto, aquí el mercado de capitales financia a los individuos. Aquellos que no quieren utilizar su dinero, el efectivo, la liquidez del presente, si no quieren utilizar un crédito a futuro, ¿no? Porque el padre de familia siempre tiene esa proyección. Así, cuando uno dice quiero tener una vivienda, ¿qué hace el padre de familia? Dice, busco una hipoteca, pues durante 20 años pagaré con mi sueldo, en lugar de comprarme una casa que me va a demandar $200.000 y ahorrar $200.000, no, igual en el caso de educación. Una buena educación puede también costar según los niveles que se llegue a desarrollo, ¿no? Bien, lo interesante es que las empresas educativas son las que ofrecen, privadas, son las que ofrecen el servicio educativo. Pero fíjense, miren la conexión que hay entre la oferta y la demanda, ¿no? ¿Por qué habrían empresas privadas educativas? Las empresas educativas privadas existirían porque lo que quieren es proporcionar, vender futuros, digamos así, profesionales, técnicos al mercado laboral. O sea, está conectada las empresas privadas con el mercado laboral. Por eso que las empresas privadas, para entrar en el negocio, se endeudan con el mercado de capitales. Porque ellos van a recuperar sus capitales cuando empiece a funcionar el negocio de la postulación de candidatos al mercado laboral, que ellos mismos como empresa privada los va a promocionar en el mercado laboral. O sea, el negocio es como un boomerang.com. Mientras boomerang.com es un sitio web donde hace un match entre la oferta y la demanda, sin embargo, es un aplicativo, es una página web que solamente cambia información. En las empresas privadas lo que está intercambiando son postulantes que han sido preparados por las propias empresas educativas. O sea que aquí estamos hablando de institutos, colegios, universidades que están conectadas con el mercado laboral. Es decir, si ellos demandan ser ingenieros electrónicos, va a existir empresas privadas educativas que van a ofertar un servicio educativo con toda la de la ley, empezando por el ABC de las cosas, saber leer, escribir, alfabetización, que es la parte básica, pero en la parte secundaria ya estaríamos hablando de ¿qué? De una educación técnica apropiada para el mercado laboral, si es que quiere quedar como técnico, y si quiere una educación superior, igualito, va a haber empresas privadas educativas de nivel más allá del secundario, pues un bachillerato, te pueden ofertar al mercado laboral ingenieros electrónicos. O sea, no hay desconexión entre la educación y el mercado laboral, que es lo que existe ahorita. Porque no tiene ningún interés las empresas ahorita en el Perú de ofertar postulantes, alumnos para un mercado laboral. Lo que están haciendo ahora las empresas educativas es, de alguna manera, conectarse y no conectarse, porque el negocio está en la matrícula, el negocio está en las pensiones, el negocio no está en la inversión para profesionales del mercado laboral, donde aquí hay una conexión de venta directa de postulantes, candidatos al mercado laboral que vienen directamente de las empresas educativas. Es como aquel que busca, a ver, búsqueme un personal de apoyo para una minera que sepa el manejo de tractores. Bueno, ¿conocen algún colegio, una universidad que esté dedicada al sector minero y que se encargue de proveerle al sector minero las necesidades de operadores de tractores? No, porque la currícula está predeterminada por el Ministerio de Educación y en cierta manera ciertas libertades existen, pero no la suficiente como para coincidir entre lo que ofrece las universidades con lo que quiere el mercado laboral. Por eso que mucha gente sale de las universidades y no encuentra trabajo, porque no calza
justamente con las necesidades del mercado laboral. Porque estas empresas solamente hacen el negocio para cobrar en el corto plazo y venderle un servicio educativo de largo plazo que no necesariamente está conectada con el mercado laboral. ¿Y eso por qué? Porque no existe la conexión entre la empresa privada y el mercado de capitales. Lo que pasa es que el mercado de capitales, cuando le dice yo te doy el dinero, pero preséntame el proyecto de financiamiento, tiene que comprobar el mercado de capitales que lo que está dando va a tener efectos de corto, mediano y largo plazo. Pues yo no voy a dar a una empresa cuyo proyecto de negocio no tenga relación con lo que necesita el mercado. Entonces, ¿cómo me puedes tú pedir plata sobre un proyecto educativo que no tiene ningún respaldo en el mercado laboral? O sea, tú estás preparando gente que no va a tener retorno para ti. Porque el negocio, si bien es proporcionar el servicio educativo, tus postulantes, o sea, tu carta de presentación para el mercado laboral no va a ser por este lado, de alguna manera, rentable. Solamente va a ser rentable aquí, no acá. Porque acá hay dos negocios, como ustedes se darán cuenta. El negocio es vender el servicio educativo y vender, a su vez, candidatos a este mercado. Porque acá hay un mercado. Entre la empresa privada y el mercado laboral hay negocio. Que no se ve ahí, pero hay negocio. Entonces le dirá al mercado de capital, no me parece que tu proyecto sea el adecuado, porque estás preparando gente que está desconectada. Entonces el riesgo que yo veo, dicen las empresas que le van a prestar dinero, por eso se endeudan las empresas con el mercado de capitales, es que tu proyecto no coincide con la demanda. Porque acá ofrece, ¿no es cierto? Acá ofrece. Pero el mercado de capitales detecta que no está haciendo bien el proyecto. Entonces, por esa exigencia del mercado de capitales es que ellos, dentro de su plan de negocio como oferta educativa, es preparar personas hábiles para el mercado laboral. Esa es su exigencia, eso es su determinación. No es vender un servicio educativo desconectado de la realidad. Entonces, el mercado de capitales financia y las empresas privadas se endeudan. Es como cualquier negocio, se endeuda, financia. Acá está entonces la desconexión. Eliminamos impuestos, el Estado se retira y dejamos que todo este mecanismo sea privado. Cualquier pregunta me lo hacen saber al final y voy a continuar. Vamos a hacer un poco de cifras, ¿ya? ¿Cómo están los gastos destinados del sector privado a la educación y cómo están destinados los gastos que realiza el Estado en este mercado? Como ustedes verán, lo que realiza el sector privado es lo que está arriba y lo que está el gasto estatal es lo de abajo. O sea, cómo gradualmente, ¿no?, ha ido acercándose en los gastos privados con los gastos estatales. Va a llegar un momento en que va a ser 50 el gasta el gobierno y 50 va a gastar los privados. O sea, el gasto total que realizan los privados con el gasto total que realiza el Estado, resulta que el privado gasta más que el gobierno. Eso es lo que quiere decir. Lo que estamos viendo aquí es que ligeramente se está acercando, que es tanto el gasto estatal que va a llegar a ser igual que el gasto privado. O sea, va a llegar un momento en que pudiera, si hay más socialismo, pudiera ser 50% del gasto de las personas, el 50% del gasto total en educación es privado y el otro 50% de lo que gasta el Estado en educación es 50%. Pero todavía es un poquito más lo que gastan las personas en colegios privados que lo que gasta el Estado en colegios estatales. Eso es lo que quiere decir esa gráfica. ¿Cuánto es el presupuesto del año 2020 destinado en el año corriente en materia de educación? Dentro de los 177.367 millones de soles que el Estado ha presupuestado para gastar en varias, que ustedes ven ahí, son todos los sectores,
17.7% equivale a 31.393 millones de soles van a ir dedicados a la educación. Eso es lo que tenemos ahorita mapeado la educación en el Perú. O sea, este es el presupuesto estatal para este año dedicado a la educación, que de todo el 100% que va a gastar, un 17.7% va dedicado al sector educación. Vamos a ver más cifras para que tengan idea en qué va a consistir nuestra propuesta, la reforma, ¿no? Vamos a ver en qué va a consistir. ¿Cuántos alumnos matriculados en el año 2019 tuvo de alumnos el gobierno? 6.472.861 alumnos están matriculados en colegios estatales en el año 2019. ¿Cuántos son los privados? ¿Cuántos están matriculados? 2.566.086. Quiere decir que hay más lavado de cabeza de parte del Estado que en el caso privado. O sea, 2.566.000 no pasa por la doctrina estatal, mientras casi el triple pasa por las aulas donde está la mayoría de los profesores del magisterio que lo lidera la SUTEP. Ya ustedes pensarán qué tipo de educación van a recibir ellos. O sea, tenemos 6 millones de jóvenes que diariamente el gobierno le lava su cerebrito con doctrina estatal. Solamente se salvan de los 9 millones, 2.566.000. Los colegios estatales urbanos son 5 millones de alumnos y en rurales 1.200.000. Y en los colegios privados solamente están principalmente ubicados en los colegios urbanos, 2.500.000, y en los rurales solamente hay 16.000, o sea, los lugares más pobres. Bien, como estamos hablando de los vouchers, como estamos hablando de cifras, como estamos hablando y cuánto le va a corresponder a cada alumno, vamos a hacer un poco de ajustes metodológicos. Para poder yo llegar al presupuesto 2020, que ustedes ya saben que es el 17.7% y son 31.923 millones de soles, tenemos que ajustar la población escolar al año 2020. A ver, ¿cómo sería esto? La tasa de crecimiento de la población, según el diario de gestión del 6 de febrero del año 2018, se dice que la población aumenta en 1.1%. Si esto lo aplicamos a este 6.472.000, porque recuerden que los vouchers no va para el sector privado, va para el sector estatal y los más pobres. Vamos a ver qué es eso. Esos 6.472.000, si tú le aplicas el crecimiento, es decir, como que pasa del año 2019 al año 2020, ¿cuánto se incrementaría, para poner la cifra de presupuesto de 2020 con matriculado de 2020? Porque esta cifra del matriculado de 2020 no existe en la unidad estadística del Ministerio de Educación. Eso recién se va a saber en marzo. Por eso estoy haciendo un procedimiento tanto ajustado para tener más o menos idea cuánto será este año. Estos 6.472.000 pasarán, calculamos, estimamos, estas no son cifras oficiales, sino es un cálculo personal mío, 6.538.000 alumnos. O sea, de 6.472.000, este año deberían haber 6.538.000 alumnos matriculados. Bien, tenemos las cifras, tenemos el presupuesto público, tenemos el número de alumnos, ahora queremos saber cómo funciona esto de los vouchers. Ya hemos dicho, los vouchers van a ser otorgados a las personas más pobres del sistema educativo estatal. El privado no se le entrega voucher porque tiene la posibilidad de pagar, por eso es privado. A ellos no lo vamos a incluir dentro del sistema de entrega de bonos. A quienes vamos a entregar el sistema de bonos es a los colegios estatales, pero no todos. Porque en el sistema estatal no todos son pobres. Y estamos viendo que, según el INEI, la pobreza monetaria desde el año 2007
al año 2018 ha bajado de 42% que había de pobreza en ese año a 20.5%. Con el modelo de la Constitución del 93, la que dice economía social de mercado. Ahora, si fuera libre de mercado sería mucho menos, pero es economía social de mercado. Dice, el 20.5% de la población es pobre. Si yo tengo un universo dentro de esos colegios estatales, como si representara a la gran población del Perú, que se ha matriculado en los colegios estatales, porque no están en los privados, por tanto no tendría posibilidad de pagar. ¿Cuánto de ese universo serían los pobres? Sería el 20%. Entonces, hacemos cifras. Si 31.000 millones, para estimar los vouchers, ¿no? Si son 31.393 millones de presupuesto, lo que tenemos que es dividir entre el 20% más pobre de los colegios estatales. ¿Cuánto es el 20%? O sea, el 20.5% de los 6.538.237 matriculados en los colegios estatales. Son 1.340.000 alumnos. Son a quienes le va a tocar los vouchers educativos. Que si tú divides los 31.000 de presupuesto que tiene el gobierno y se lo damos, como dijimos, a los individuos más pobres, ¿cuánto va a recibir en un año esos 1.340.000 alumnos pobres? 23.427 en un año. El equivalente mensual, ¿cuánto recibiría un padre de familia que para matricular a sus hijos? Mensualmente recibiría 1.952 soles. ¿Puede o no puede matricular en un buen colegio en estos momentos? Por supuesto. En un buen colegio privado a razón de 1.952 soles mensuales que le entregas a los más pobres. Lo puede matricular tal vez en un buen colegio privado, en el Abraham Lincoln, en el Markham, no sé si estará así. Bueno, pero si quieren, los de Markham ahí tienen. Bien. Estos 1.952, que es el monto mensual, es el voucher educativo. Se le entrega, no es negociable. O sea, no es que yo le entrego un voucher educativo al padre de familia, va al Banco de la Nación, lo convierte en sol y se lo gasta en cerveza. No. Este documento solamente tiene autorización para ser cobrado en las ventanillas de la entidad escolar. O sea, tiene validez solamente para los colegios autorizados. No es convertible con otro tipo de mercancía por si quieren sacarle la hora. Aunque, claro, no vamos a pensar que el 100% de los padres de familia que va a recibir ese voucher se va a comportar como santo, pero sabemos que eso es bien limitado. O sea, que va a haber fraude, pero eso va a ser poquito. Pero el millón de personas, 1.340.000 familias que van a recibir los vouchers, porque detrás de cada niño hay una familia, son 1.952. O sea, 1.34 millones de alumnos. A 1.340.000 o sea, 1.340.000 alumnos, cada uno va a recibir 1.952 de manera mensual, que son el 20% más pobres de todos los colegios estatales en el Perú. Ahora estamos hablando de otro parte de la reforma. No solamente se entregan vouchers. La pregunta también es, ¿en qué consiste la reforma educativa? No es solamente entregar vouchers. Es también la transferencia de derechos de propiedad de los locales y establecimientos educativos a padre de familia, directores, profesores y administrativos, para que ellos sean los que gestionen estos colegios. ¿Cuántos son de propiedad estatal en estos momentos? Son del total de 70.277 colegios que existen en el Perú, 54.000 son de origen estatal. O sea, estos 54.000 establecimientos educativos van a ser transferidos, o sea, van a darse en propiedad a los padres de familia, a los directores, a los profesores y administrativos, según las cifras del Ministerio de Educación del año 2019. De los cuales 19.000
son de origen urbano y 35.000 son rurales, o sea, las zonas agrícolas. Ahí está la transferencia, 54.000. Ahora, no me piden ahorita cuánto vale todo eso, porque ni siquiera el Ministerio de Educación ha hecho un inventario de cuánto vale cada local escolar. Eso será proinversión que lo tendrá que valorar. Eso es lo que no he podido encontrar. Pero son 54.000 colegios a ser transferidos. ¿Cuántos van a ser el número de docentes que se van a ver beneficiados por la reforma educativa de la transferencia de propiedad de los colegios estatales? En total hay 576.275 docentes, tanto privados como estatales. ¿Cuántos son aquellos que se le va a transferir? Son 393.490 docentes de colegios estatales que van a recibir en propiedad colegios para su administración, para su disfrute, para que puedan sacar utilidades a través de la venta de servicios educativos. O sea, cerca de 400.000 maestros van a ser nuevos propietarios, países propietarios. Están ubicados los docentes tanto en zona urbana como rural. En zona urbana, 290.000 docentes que enseñan en colegios de zona urbana y 102.000 enseñan en colegios rurales. Estamos hablando de cerca de 400.000 nuevos propietarios de colegios estatales. Personal no docente, administrativos y directores. ¿Cuántos son el personal no docente que va a recibir en propiedad colegios antes estatales, ahora privados? 74.457 personas, nuevos propietarios de la reforma educativa que propone el partido, la devolución. 59.000 urbanos y 15.000 son rurales. Entonces ya vayan haciendo cuentas, ¿eh? Vamos viendo que vamos a ir sumando beneficios. Haciendo números, resúmenes, sería así. ¿Cuántos son los beneficiarios por la reforma educativa? 1.808.286 personas se van a beneficiar de esta reforma educativa. 74.000 no docentes, 393.000 docentes y 1.340.000 estudiantes pobres. Esto es una revolución. Esto es la reforma educativa. Beneficiar directamente con la propiedad y los vouchers a cerca de 2 millones de personas, sin gastar más, sino distribuir mejor el dinero que se recauda por impuestos. Principal cifra de la reforma educativa: 54.805 colegios estatales, urbanos y rurales, que van a ser transferidos a los padres de familia, docentes y no docentes. 1.808.000 nuevos propietarios de colegios antes estatales y 1.952 soles mensuales que recibirán 1.340.000 estudiantes pobres durante la transición al capitalismo. Aproximadamente duraría 5 años, ¿no? Eso sería en el peor de los casos. Mientras más rápido quiera la gente ser capitalista, más rápido y más dinámico va a ser la economía. Entonces todo va a depender de la reacción del público, del entusiasmo del público. Bien, ¿qué es lo que he presentado hasta ahora? Son cifras, son argumentos cuantitativos. Ahora voy a pasar a otra forma de argumentar, el argumento cualitativo, ¿ya? ¿Qué dicen los críticos a la privatización de la educación? Dicen que la educación es una externalidad positiva. ¿Qué es externalidad? Son aquellos beneficios que expele
difunde la educación de manera indirecta. Por ejemplo, tú educas a un niño, tú educas a un joven una vez que sale al mundo laboral, reconoce, lee, aprende, se autolidera, se autogobierna y está apto para trabajar. Ese es el beneficio externo de la educación. Así como hay externalidades positivas, también hay externalidades negativas. ¿Qué dice de las externalidades negativas? Si una persona no es educada, se convierte en una carga para la sociedad. ¿Cuál sería? No saber leer, no poder enfrentar el mundo laboral de manera adecuada, sería disfuncional a las demandas y las exigencias del mundo laboral, no podría firmar un contrato, no podría desenvolverse en un mundo donde hay reglas, costumbres, etcétera, porque la educación le daría todo ese desarrollo de habilidades, conocimientos y ciertas experiencias para enfrentar un mundo laboral. Entonces, el argumento que ponen detrás de esto de la externalidad, y por esa razón dice aquí tiene que intervenir el Estado, porque dice así: la idoneidad de los padres de familia no es lo suficiente como para que por sí mismos se interese en la educación de sus hijos. Ese es el argumento que ponen los críticos a la educación privada. Repito, ¿por qué razón el Estado se hace cargo de la educación? Porque si le dejamos en la libre elección de los padres de familia y teniendo dinero, en lugar de preocuparse por sus hijos por más educación, se va a preocupar por sus hijos por menos educación. Evidencia histórica. 1808, en Inglaterra, casi el 100% de la educación era pagada directamente por los padres de familia sin necesidad de una ley de educación obligatoria. Antes de 1808, en Inglaterra, la educación era privada, financiada por el sector privado a través de los padres de familia, con tasas, pagaban unas tasas de matrícula, de pensiones. ¿Cuál fue la primera ley que se dio en Inglaterra? Fue a partir de 1808. Ley de obligatoriedad de la educación. Y a partir de esa ley, los padres de familia tenían que llevar obligatoriamente a sus hijos al colegio. Entonces, ¿quiénes fueron los que convencieron a los padres de familia para que la educación fuese estatal? Fueron dos grupos de personas: las propias autoridades de gobiernos y los pedagogos y profesores. Ellos fueron quienes convencieron, le dijeron que en realidad ellos no eran idóneos a educar a sus hijos por las múltiples tareas que realizaban, y que los idóneos, los nuevos idóneos, serían los funcionarios estatales que sí saben lo que ustedes no saben. Entonces, convencieron, es decir, le dijeron: bueno, hay una nueva obligación de parte de los padres de familia que tienen que llevar a sus hijos al colegio porque la ley lo manda, y se va a encargar el Estado de hacer cumplir dicha ley, porque el Departamento de Educación, tanto de Inglaterra en 1808 como en 1848 en Massachusetts, en Estados Unidos, le daban el rol ya al Estado de financiar. En algunas tasas subvencionaban algunos colegios, que no era muy universal, digamos, en ese momento, pero que la idoneidad había sido trasladada. ¿Quiénes son los más idóneos? Ahora son los más idóneos los funcionarios estatales. ¿Y por qué? Porque se dejaron convencer los padres de familia. Quien sabía de educación no eran ellos, los padres de familia, sino los funcionarios estatales. O sea, los pedagogos fueron los que los convencieron. Y así se hizo estatal y más estatal y más estatal. Imagínense, siglo XVIII, 1848, manifiesto comunista, remata el asunto. Porque ahí pone dentro del decálogo, en el punto 10, la obligatoriedad de dar acceso universal a los niños con educación gratuita. O sea, miren, pleno siglo XIX ocurrió la estatización de la educación en Estados Unidos e Inglaterra, que esto era más o menos. Y hay otros también indicios en Prusia y en Francia. También en el siglo XIX fueron
por la estatización de la educación. ¿Quiénes estaban gobernando en ese tiempo? Napoleón II. Napoleón II, socialista. O sea, es una ola socialista de la educación para convencer a la opinión pública que no eran idóneos los padres de familia, sino los nuevos idóneos serían los funcionarios estatales. Bien, ante esa argumentación socialista se puede decir algunas cosas. La educación no solamente tiene una única alternativa, es decir, la educación escolarizada no es la única forma de educar. Hay otras formas de educar, como era antes, ¿no? La educación por correspondencia, la educación de los padres, la educación de las amistades, la educación de los amigos, la educación dentro de la empresa. Y así se podría enumerar. Ahora realmente la educación se puede hasta por YouTube, por Facebook, por aplicativos. Así que la educación escolarizada no solamente cumple con una de las funciones de volver más ciudadano a una persona, sino que hay otras fuentes de educación que he mencionado, que son muchas más, y no es la de sentarse en un aula y escuchar a un profesor. Así que la educación no está limitada a eso. Ese serían medios alternativos de educación e instrucción. También hay que señalar que todo lo que corresponde al pago de impuestos y subvenciones que realizan los ciudadanos que pagamos impuestos no garantiza lo que algunos críticos a la privatización señalan como la igualdad de oportunidades. Porque una de las preocupaciones, y esto lo pueden ver muy claramente en el libro Educación y Estado de E.G. West, en ese libro me he fundamentado para explicarles esto, es que la igualdad de oportunidades, si tú le preguntas a una persona, francamente lo que va a llegar como conclusión, después de haber escuchado a muchas personas qué cosa es igualdad de oportunidades, es una idea abstracta, pero que si tú lo aterrizas es la igualdad de ingresos. O sea, lo que se está acá buscando es que a través de los impuestos es nivelar aquel que produce poco con aquel que produce mucho. Digamos así un ejemplo. El individuo A trabaja 55 horas y gana un dinero mayor de aquel que trabaja 45 horas y gana un ingreso menor. El que trabaja más tiene más ingresos y el que trabaja menos tiene menos ingresos. En teoría, ¿cuál sería entonces la reacción o su elección en todo caso del padre de familia que va a matricular a sus hijos? Yo como tengo más dinero, matriculo a mi hijo en un buen colegio. ¿Qué dirían los críticos al sistema educativo privado? Como esta persona tiene pocos ingresos, va a matricular a sus hijos en un colegio de menor calidad. Lo que no ve en el tema de igualdad de oportunidades es que si tú le pones un impuesto para nivelar al de abajo con al de arriba, lo que va a ocurrir que siempre que sea así la versión de igualdad de oportunidades es que le vas a poner más impuestos al que más produce y casi pocos impuestos al que menos produce. ¿Qué va a pasar entonces con aquel que produce 55 horas y unos ingresos mayores? Si sabe que de esas 55 horas le van a extraer en impuestos una cantidad tan alta que lo va a dejar al mismo nivel que el que trabaja o produce poco. Va a decir, ¿para qué voy a trabajar tanto si voy a finalmente obtener el mismo ingreso de que trabaja poco? Entonces le quita la oportunidad a uno para dársela a la oportunidad a otro. Ahí ya no podría haber igualdad de oportunidades, sino una desigualdad de oportunidades. Entonces, por un lado, ¿qué proponemos nosotros? Frente a esa disyuntiva, en la transición, ¿qué haremos nosotros posible en la capitalización de las personas con la reforma económica y la reforma política? Nosotros lo que queremos con los vouchers
es que los padres tengan más control sobre la educación de sus hijos. Para que la igualdad de oportunidades no sea el lema, sino mayores oportunidades. Porque cuando hablamos de igualdad ya sabemos que es la nivelación. Matar a la gallina de huevos de oro y nivelarlo con el que menos produce. Y eso conduce al final, ¿qué? Menos producción, menos ingreso, empobrecimiento y finalmente nadie va a tener acceso a mejor educación porque se va a empobrecer tanto que la calidad va a bajar. Lo que nosotros estamos proponiendo es el voucher. Mantener por un periodo de 5 años un sistema de entrega de vales que finalmente se le va a entregar a los más pobres. Pero el sistema educativo va a seguir privado, va a seguir fortaleciéndose por las otras 2 reformas que hemos señalado. Que la reforma económica potencia los ingresos de las personas hacia arriba y en el gasto estatal, porque ustedes dirán, ¿y qué pasa con los demás gastos del Estado? Ah, no, los demás gastos del Estado se van a reducir. Ya no vamos a tener 19 ministerios, vamos a tener 5, el gasto de las personas ya no va a ser tanto como ahorita se están gastando, sino que nuestra oferta, aparte educativa, económica, es que el precio y en los costos de las cosas, de lo que necesitan las empresas y la persona, va a bajar en un aproximado de 50%. Porque sabemos que ese 50% que ahorita no es posible que sea más barato, es gran parte responsable de los impuestos. ¿Y los impuestos dónde salen? De los grandes gastos que realiza el Estado. Entonces, al reducir al Estado a sus únicas 3 funciones exclusivas y competentes, ¿cuál es? Justicia, seguridad y obras públicas, el resto del dinero del presupuesto público que habíamos mencionado anteriormente irá al sector privado, es decir, se le va a devolver. Por eso nosotros le ponemos la palabra devolución, porque vamos a devolverle el dinero que antes estaba en manos del gobierno, que de ahí 65% se va en planilla y solamente 35% va en servicios y bienes, que es lo que no ofrece ahorita actualmente el gobierno, sino 25%, porque el 10% es pura corrupción. Entonces vamos a devolverle ese porcentaje restante, que significa no tener 19 ministerios, sino solamente 4 o 3 en todo caso. Esa es la propuesta del Partido de Evolución. Hacer posible que más niños, más padres de familia, más directores, más docentes y no docentes estén contentos, más contentos y puedan ganar más y vivir mejor en un país donde ofrece mayores oportunidades, donde ofrece acceso a colegios de calidad, donde ofrecemos ingresos de primer mundo de $80.000, $90.000 mensuales. Esa es la propuesta del Partido de Evolución, las 5 reformas. Hemos llegado hasta la 3ª reforma. La siguiente reunión, que la anunciaremos dentro de poco, consistirá en desarrollar la 4ª reforma, que es la reforma de la salud, y culminaremos con la 5ª reforma. Después de todas estas reformas que explicaremos, podremos dar un paso más adelante y podremos presentar lo que sería nuestra propuesta de programa de gobierno. ¿Cuáles leyes, qué principios, qué políticas implementaríamos en caso de ser gobierno en el año 2021? Eso será cuando culminemos las 5 reformas y pasemos a explicar el programa de gobierno en caso de ser elegido el Partido de Evolución. Muchas gracias y estoy atento si es que hay alguna pregunta por Facebook Live o aquí entre el público que está presente aquí en las oficinas. Bien, invito a pasar a los presentes a hacer su pregunta en el micrófono que está en la mesa. Ok, y pueden hacérsela directamente. Su primera pregunta. Fuerte. Señor Tapia, al comienzo no habría una sobresaturación de alumnos en colegios privados cuando se implementen las 5 reformas. La pregunta es si la competencia estatal haría inviable la viabilidad de colegios privados en este momento. ¿Cierto? Buena pregunta.
es posible que tanto el sector privado como el sector estatal tenga afectaciones tanto positivas como negativas. Positivas en el sentido de que los colegios que van aprendiendo a una mayor competencia, porque estamos hablando de 54.000 nuevos colegios que entran al mercado educativo a competir contra los ¿cuántos son? 54.000 va a competir contra los 15.000, ¿a eso te refieres? Que esta nueva cifras, es decir, estos 54.000 pasan a ser privados, existirían 70.000 colegios privados que competirían. Pregunta bien hecha es, ¿qué ocurriría con esta sobresaturación? Mayor competencia, mayor calidad. Habrán colegios que cerrarán, como en la competencia existen los que ganan. Obviamente habrán colegios que si no hacen su tarea de modernizarse, mejorar, obviamente cerrarán. No es que vayan a cerrar, dependerán de ellos qué harán. Ojalá que todos hiciesen el esfuerzo de manera homogénea para ser mejores, pero no todos tienen la destreza para poder enfrentar una hipercompetencia. Esto es hipercompetencia. Entonces, ¿quiénes sobrevivirán? ¿Cuáles serán los colegios que se quedarán en el mercado? ¿Los peores o los mejores en una hipercompetencia? Quedarán los mejores colegios. ¿Para beneficio de quién? Tanto de los que tienen colegios, propietarios de colegios, como aquellos que van a recibir el servicio educativo. O sea, todos se benefician en una libre competencia. Una última pregunta. ¿La reforma sería casi inmediata? ¿Sería inmediatamente la reforma o tendría un plazo, un proceso de adecuación, de los del colegios sector privado? A ver, el marco legal se da de manera inmediata, es decir, reglas claras y justas. El proceso de privatización toma su momento, ¿no? No es que de la noche a la mañana, ya mañana todo está vendido, no, un ratito. No está, hay que identificar quiénes son los padres de familia, en qué colegio van a estar ellos, a dónde han estado frecuentemente enviando sus hijos, estos docentes aquí igualmente han estado enseñando en este colegio, etc. O sea, hay que identificar, hay que mapear a todas estas personas a quienes van a ser transferidas, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo de proceso de inscripción y de titularización de la propiedad a favor de personas, directores, padres de familia identificados. Y en el momento que ocurra ya lo que se llama la consolidación de la privatización, será, me imagino, cuando se identifique, se tenga un listado y empiece un comité. En los 90 se llamó el CEPRI, Comité Especial de Privatización. Habrá un comité donde hará el saneamiento legal, ¿no? Porque siempre hay pasivos y activos, y todos los pasivos, deuda de agua, luz, teléfono, que de repente tenga el Estado como las proveedoras de estos servicios públicos, heredarán ese pasivo, pero ellos serán pues, los nuevos gestionarios de un pasivo que el Estado se lo ha dejado y que vendrían a ser los nuevos dueños. Ya verán ellos qué harán con esos pasivos, ¿no? Si agarrarán, contratarán créditos con bancos privados. Recuerden que en una situación de la que estamos hablando es que estamos hablando de un mercado de capitales abierto, donde los bancos van a ser libres, van a venir bancos de todas partes del mundo, no va a haber restricción. Entonces, la tasa de interés va a bajar, no es la que está ahorita, 20%, 21% para crédito de empresa, no hasta 300% hasta que pueden cobrarle en crédito de consumo o para pymes, van a ser bien bajos, porque estamos hablando de oferta de capitales. Entonces, ese proceso no va a ser de la noche a la mañana y mejor, mientras más rápido sea, mejor. Contrataremos empresas privadas que hagan las privatizaciones la más rápidamente posible, le daremos parámetros, qué es lo que queremos lograr, y ellos harán su tarea. Le diremos, bueno, queremos que en menos de un año se haga esta privatización. Entonces, una empresa privada se encargará de privatizar y titularizar a todos estos beneficiarios. Eso es lo que queremos, lo más rápido posible.
Segunda pregunta. Acá hay una pregunta que viene de Facebook, de David Molina Contreras. Dice: el cálculo de la pobreza en el Perú es monetario. Sí. Se es pobre si se gana menos de 400 soles. Sin embargo, alguien que gana 930 soles realmente también es pobre. La pregunta es: ¿por qué no deberían recibir el bono? Buena pregunta. Lo que tenemos en las cifras hasta ahorita calculada por el INEGI es una pobreza monetaria, ¿no? Hay bastantes mediciones de pobreza. Hay una comparada contra la canasta básica familiar, según dicen que llega hasta 3.000 soles. Si tuviéramos que comparar contra la canasta básica, no alcanzaría esa pobreza monetaria solamente al 20%, sino sería mucho más. Pero hemos estimado, de acuerdo a unos cálculos oficiales, estamos hablando que si bien la pobreza es relativa, es decir, 20% es lo que sabemos de pobreza monetaria, aquellos que ganan más que 400 soles, que ganan 900 soles, pueden ser pobres comparado con el que gana 2.000 soles. Pero esos 900 soles es rico comparado contra aquel que gana 400 soles. Entonces, obviamente, esto es un estimado, ¿no? No estoy diciendo estas son cifras definitivas, pero el criterio no es dar a todos los pobres, sino a los más pobres. Ese es el criterio. Porque hay pobres que van a salir rápidamente de la pobreza, inmediatamente funcionan las 5 reformas. Pero hay unos pobres que de repente ni siquiera están con empleo o ni siquiera tengan las condiciones físicas o tal vez mentales o tal vez ambientales como para que puedan inmediatamente entrar en un mercado libre y competitivo. Para mejor precisión, yo recurriría personalmente a fuentes confiables de certificación de los más pobres, porque no todos los pobres estoy hablando de los más pobres. Y según las cifras que yo me encuentro en INEGI con la cifra de pobreza monetaria, que no es el único método para estimar la pobreza, pero por lo menos sabemos que es el 20%, me dicen que ese es los extremos pobres o el más pobre. Pero ya sabemos que la pobreza como término es relativo. Pero el criterio es a los más pobres, ese es el criterio, ¿ya? O sea, quiero que quede claro que no es una cifra definitiva, pero que el criterio de escoger a quienes le toca el voucher no es a todos los pobres, sino a los más pobres. Siguiente pregunta. ¿Puede hacer su pregunta? Voy a hacerla. Señor Tapia, ¿en qué situación quedarían los beneficios sociales de los trabajadores de la educación privada, o sea, los trabajadores de la educación, los profesores, en qué situación quedarían sus beneficios sociales? A ver, nosotros creemos que la privatización de la educación, a partir del momento en que se ejecuta, es, como decir, el estado de punto de partida. O sea, no estamos hablando de recortar beneficios, sino, a ver, tú tienes tu CTS, tú tienes calculado que en tu fondo hay 200.000 soles y por la privatización no se te va a quitar esos 200.000 soles. En tu cuenta se va a mantener los 200.000 que has venido acumulando y que se tiene que pagar. Lo que yo digo es, a partir de ese momento ya no habrá beneficios sociales como se ha venido manejando. Los únicos beneficios sociales que nosotros estamos postulando es aquellos beneficios sociales que se ganan a través de las utilidades que van a arrojar estas empresas educativas. O sea, ya no va a ser el sueldo lo único que va a ganar, que hasta ahí ha acumulado su CTS, sino qué es lo que va a arrojar como utilidades estas empresas educativas. Esas ganancias de estas empresas educativas van a ser distribuidas por todos los accionistas de los colegios al cual sirve o es propietario. O sea, no hay pérdida, sino hay un adicional a los beneficios sociales. Pero no es el beneficio social tradicional. El nuevo beneficio social es que va a ser propietario
y va a ganar más dinero que siendo empleado solamente. Para que sepan nuestros amigos, las personas se hacen ricas siendo propietarios, no siendo empleados. La persona cuando tiene un activo y es propietario goza de lo que rinde el activo, y eso por lo general es lo que ofrece más dinero que siendo empleado. Nadie se vuelve rico siendo empleado. Una persona se vuelve rico cuando un activo le produce dinero, le produce riqueza. Siendo empleado no se hace rico, y aquí lo que estamos ofreciendo es que las personas se hagan ricas a través de los activos que el Estado le va a transferir y que va a ganar más allá de lo que ganaba con su sueldo. O sea, si quiere una persona ser dueña de un sueldo, lo puede ser, pero eso no se va a hacer rico con un sueldo. Se va a hacer rico cuando sea propietario de ese colegio y gane utilidades enormes por devengar al término del periodo fiscal. Así que se ofrece más allá, y más bien vamos a romper con ese beneficio tradicional del CTS, como si en este libre mercado pudiese no generar empleo. Al contrario, lo que estamos generando son oportunidades de ganar más dinero, hacerse ricos con los activos que el Estado lo mantiene en la actualidad sin rendirle ningún tipo de utilidad a los profesores, los directores, los padres de familia. Tercera pregunta. En el caso de, en el Perú profundo, zona de comunidades, zona de frontera, las zonas de difícil acceso, suele haber un servicio educativo bastante pobre. O sea, los colegios ahí suelen ser escasos y los que hay suelen adolecer en infraestructura inmobiliaria. Se dan muchos casos de que haya un solo profesor para múltiples años escolares dictados, o sea una aula múltiple. En esos casos, ¿esa transferencia sería conveniente, teniendo en cuenta que lo que arrojaría sería hacer un traslado del colegio con una pobre infraestructura, a menos que se invierta en un reposamiento del colegio? ¿Cómo sería esa figura, teniendo en cuenta que también, o sea, un colegio que tenga 15, 20 alumnos, hablo en casos de comunidades en el Ande, por ejemplo, si lo pasamos a lo privado, ¿sería rentable como negocio? Esa es la primera pregunta. Ya, la primera voy a responderla así. Recuerden que estamos en un proceso de adecuación del socialismo al capitalismo. Recuerden, estamos hablando de un proceso de adecuación de la economía de un capitalismo, de un socialismo a un capitalismo. Estamos abriendo espacios que antes estaban cerrados. Estamos abriendo espacios en el mercado para que vengan inversiones de todas partes del mundo. No solamente estamos hablando del mercado nacional. Cualquier inversionista de cualquier país del mundo van a venir al Perú a invertir en lo que quieran. Por un lado, le estamos dando espacios y oportunidades para que las inversiones nacionales que antes no se hacían, se van a hacer. Por un lado. Por el otro lado, en el proceso de adecuación del socialismo al capitalismo, las oportunidades de rentabilización de los negocios van a ser altas, por un lado. Y cuando digo alta es consecuencia de una disminución de impuestos. Recuerden que estamos postulando el impuesto de las 3 U: única, uniforme y universal. Un solo impuesto para todas las actividades y bajas. Capitalización individual. Lo que antes costaba 3 soles un tarro de leche va a costar 1 sol 40. El pasaje de transporte urbano que cuesta 1 sol bajará a 40 céntimos. Y así con el precio de la luz, con el precio del agua, con el precio del teléfono, de los celulares, del cable, con el precio de los pasajes interprovinciales, y así con las herramientas, equipos de agricultura, los fertilizantes, etcétera, etcétera. O sea, hay un shock productivo con deflación. Ese es el segundo efecto. Lo cual significa
que le estás dejando más dinero en los bolsillos a las personas que antes se le iba 3 soles en un tarro de leche, ahora solamente se le va 1 sol 40. Y el 1 sol 60 restante lo va a poder destinar a otros gastos que antes no lo podía hacer. Entonces, esas personas de las zonas rurales que tienen un desafío, que es tener un colegio ahí y que en los actuales momentos no tenían para pagar un colegio privado, ahora tendrán al menos algo más para poder pagar algo de educación privada. Ese es el segundo efecto. Tercer efecto. Por un lado, no es que las inversiones caen de manera uniforme en todos los lugares. En algunos lugares caen más y en otros lugares caen menos. Donde hay más necesidades, hay más mercado. Repito, donde hay más necesidades, hay más mercados. Y las mayores necesidades están en el ámbito rural. La pregunta es, ¿y con qué ingresos pagaría lo que ahora no puede pagar? Y ahí viene el funcionamiento de la inversión privada. No solamente es la inversión privada que vemos ahorita en el campo. No sabemos, porque no somos empresarios en las zonas rurales, pero es un hecho que cuando tú le abres la cancha a todos los empresarios y detectan necesidades que antes no estaban satisfechas, lo van a satisfacer. Por ejemplo, si ahorita las leyes malas no nos permiten invertir más allá del agro, al no haber leyes malas, vamos a poder invertir más que solamente en agro. O sea, se van a abrir oportunidades. Por ejemplo, se me ocurre, en zonas rurales deben haber paisajes hermosos. Por tanto, podría haber inversión en turismo en esas zonas. Recuerden que el Perú no está aislado en el mundo. Recuerden que el Perú está enviando una señal al mundo de cómo se hace mercado libre. Estás enviando una señal al mundo de cómo que en este país puedes invertir. Entonces me imagino la cadena hotelera Hilton, que antes no podía poner un hotel en Caminos del Inca, lo va a poder poner. Me imagino que en zonas agrícolas los israelitas, o sea, me refiero al Estado de Israel, ¿no? Me refiero a los empresarios de Israel, que no podían poner porque hay ley que no permite transferir la propiedad agraria porque está bajo la legislación que una comunidad es la que decide y no el dueño del topo o dueño de la hectárea que es propietaria, sino que tiene que pasar por una asamblea. Bueno, ahora va a poder decidir, y no solamente él, sino depende de la comunidad entera, poder asociarse con esos empresarios agrícolas. Y le van a decir, mira, esta es la tierra que tú vas a seguir trabajándola, pero yo voy a invertir en tecnología, en fertilizantes, y te voy a traer algo que tú nunca has visto, la modernidad aquí. Y seguramente, así como lo hacen con los campamentos mineros, que se llama externalidades positivas, que al abrir un yacimiento ponen escuelas, al venir las grandes inversiones agrícolas de diferentes partes del mundo, le van a querer poner casas nuevas, veredas, pistas, construcciones, porque esa es una manera de aligerar los costos y sacar productos agrícolas para la exportación, para el mercado nacional. Es decir, las oportunidades son tan amplias que los ingresos de estas personas de zonas rurales va a aumentar, porque antes no podían tener ingresos porque no había inversión, dado que no había mercado libre en el mercado agrícola, y ahora lo va a haber, y no solamente el mercado agrícola, sino otros mercados más las inversiones privadas, más el shock productivo con deflación. Entonces, estos colegios que estamos hablando, que se están cayendo a pedacitos y que el colegio no ha hecho nada porque es zona rural, inmediatamente entraría inversión privada, no solamente por cuestiones agrícolas, sino por cuestiones educativas, porque hay necesidad de estudiar, dado que estos padres de familia que mantienen a sus hijos y que trabajan en el campo van a encontrar oportunidad de trabajar para una empresa agrícola transnacional que le va a pagar un montón de dinero para que trabaje en el sector agrícola porque tienen más capital. Y entonces estos dineros que va a ganar adicionalmente va a permitirle pagar su educación hasta donde la creatividad y el capitalismo se lo permite. O sea, yo creo que visualizar más allá de lo que podemos visualizar ahora queda en manos de los empresarios. Donde hay inversión hay mejora.
De hecho, eso es lo que queremos, que llegue la inversión para que mejore. Y queremos que llegue a las zonas rurales para que mejore. Entonces, si un colegio en estos momentos en zona rural se cae a pedazos, tiene la capacidad de asociarse con otros colegios un poquito más lejos, pero que pueden convenir en tal vez transferir alumnos de un lugar a otro, cerrar ese colegio, pasar los actuales docentes para allá o de allá para acá, o podemos recibir inversión privada o viene una empresa que los pueda asesorar para ver qué hacer con ese activo, se pueden endeudar, pueden pedir préstamos, puede venir una iglesia, ya por último, o sea, ya pensando en una forma no lucrativa, si les da pena y no encuentran recursos, vendrán fundaciones de afuera, ayudarán, o las fundaciones peruanas que son solidarias, vendrán, ayudarán, implementarán como hacen aquí cuando hay algún tipo de desastre, o porque hay colegios, los mismos padres de familia hacen su fondo, juegan un poquito a lo que se llama la apoyada, etcétera, y empiezan a refaccionar por sus propios medios, siendo pobres ahora, refaccionan los colegios con sus propios medios. Entonces, con mayor razón, en una época de auge del capitalismo, lo van a hacer con mayores recursos. O sea, yo creo que la reinversión también es posible. También es posible que entren empresas y quieran ser copropietarias junto con ellos para hacerse millonarios, para hacerse ricos, invirtiendo más en ese colegio que ahorita es pobre. Lo importante es que le dé fluidez al mercado con más capitales y abra los mercados para cualquier iniciativa, sea lucrativa o no lucrativa, pueda invertir, reinvertir, mejorar, modernizar. Segunda pregunta. Usted menciona que los colegios actuales manejados por el Estado serían transferidos mediante un proceso y todo esto a los padres de familia o la comunidad docente o administrativa actual que los rige. Perfecto. Pero, ¿qué pasa en los casos en que el personal que se queda a cargo no tiene las competencias administrativas o de gerencia o de gestión para llevar este proyecto, ahora privado, a buen puerto? ¿Cómo recibe esa competencia o qué mecanismos tendría para llevarlo adelante? El mercado tiene un mecanismo de información que se llama precios. Y dentro de ese mecanismo de precios detecta qué empresa tiene rentabilidad y qué no. ¿Qué empresa tiene mayores ingresos y quiénes no? Cuando detecta que las cifras digamos así, de pérdidas y ganancias, le va diciendo a la escuela que no tiene las competencias o no está siendo gerenciado, ¿qué hace una empresa o los dueños de una empresa cuando no ve reflejado en mayores ingresos, sino que ve ahí pérdidas? ¿Cómo reacciona gerencialmente? Busca a un gerente y hace que la administración del colegio, contratado por estos dueños, se encargue de hacer la gerencia del caso. Entonces resolvería su problema de incompetencia, como ocurre en muchas de las empresas ahora, que no necesariamente los dueños tienen que gestionar, sino que contratan a un administrador y en junta de directorio eligen un gerente general, que sería la persona encargada que haga la gestión del colegio. Se le daría el tema de los bonos educativos a los alumnos que pertenecían al sector más pobre. Ok, pero ¿qué ente verificaría que esa característica se cumpla? O sea, si es que esto no pasaría por el Estado, ¿quién verificaría que no hubiera un dolo, una trafa y que se cumplan esas características? Ya. A ver, legislación. Recuerden que nuestro proceso de las 5 reformas no es solamente económica, sino política. Y dentro de la política está la reforma judicial. Y la reforma judicial significa darle institucionalidad a las leyes, es decir, que se cumplan las leyes. Entonces, si alguien es descubierto que no es pobre, o alguien se hace pasar por pobre y no lo es, o una empresa o una iglesia que debería certificar la pobreza de una persona incumple, miente o realiza fraude, el Poder Judicial se encargaría de sancionarlo con los castigos que corresponda, llamado, no sé cómo se llama el término, falsedad ideológica será mentirle al público de que no es pobre. O sea, habría mecanismos, incentivos negativos para que no exista esos dolos, esos fraudes y sean realmente las personas
quienes sean las beneficiarias gracias a un trabajo honrado, honesto y técnico de la determinación de cuántos son los pobres, los realmente pobres en el país. Mecanismos varios. Empresas privadas pueden ser un certificado de pobres, notarios, por ejemplo, empresas de notarios también puede ser, iglesias, ONGs, cualquier organismo que demuestre las competencias necesarias para que certifiquen a los pobres. Pero eso sí, la institucionalidad de las 5 reformas es darle al Poder Judicial un rol sancionador, garantizador del cumplimiento de la ley junto con la policía y la fiscalía. Yo creo que esos tres organismos del Estado son la garantía del cumplimiento de la ley. José Luis, acá hay una pregunta que viene de Facebook. Es Cristian Val, dice, son 2 preguntas que él mismo hace. La primera es, ¿todos pueden ser dueños? Si todos son dueños para ser ricos, entonces estarían creando empresas unipersonales. ¿El fin último de las 5R es crear personas ricas solamente? A ver, la primera parte, empresas unipersonales no, estamos diciendo, estamos hablando de la reforma educativa. Muchas gracias por la pregunta. Cuando decimos reforma educativa, estamos hablando de propietarios de colegios. Es como una junta de accionistas de una empresa. En una junta de accionistas hay accionistas y cada persona representa un conjunto de acciones o una acción. En la mesa, en la junta de directorio, se expresa la voluntad de los dueños, que pueden ser uno de ellos el gestor o no de la entidad educativa que se le está transfiriendo. Decir empresa unipersonal a una reforma educativa no es lo que he querido decir, tal vez no me he expresado de la mejor forma. Lo que he querido decir es que las personas son propietarios de activos. Esta palabra activo es lo que llamamos accionistas de empresas educativas. Por eso hablamos de accionariado difundido, accionariado popular, porque es las acciones para el pueblo, país de propietarios. Y lo que queremos señalar es que ahorita ninguno de los profesores, ninguno de los padres de familia, ni los docentes, ni los no docentes tienen los incentivos para cuidar bien lo que se le ha dado de parte del gobierno, porque no son dueños, no lo cuidan, no lo aprecian, trabajan, cumplen y se van. Y lo que queremos es que nuestros niños sean educados y de la mejor manera posible. Y para eso necesitamos profesores bastante motivados, que sepan que lo que están haciendo, aparte de su vocación buena por educar a los niños, es que además sean ricos, y la riqueza se consigue a través de la puesta en funcionamiento de un activo llamado colegio, que es la provisión de servicios educativos que la gran mayoría, por no decir todos, quisiéramos que los niños tomaran esos servicios. De manera que no estamos hablando de empresas, sino estamos hablando de dueños de colegios. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es? ¿El fin último de las 5R es crear personas ricas solamente? No es el fin último, es uno de los fines. La otra es restablecer la justicia, el orden y la libertad. Eso es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Es orden, justicia y libertad. Aparte de la riqueza, que es la que ya está implícita en la reforma económica, ¿no? Y otra más, el mismo Cristian Val dice, o pregunta, ¿cuánto tiempo se llevaría realizar la transición del modelo actual del Estado al modelo propuesto por las 5 reformas? Pareciera que la propuesta puede llegarse a materializar a corto o mediano plazo. La velocidad de las reformas depende del entusiasmo y de la motivación que tengamos como peruanos por aceptar las 5 reformas.
Si hay mucha resistencia, se demorará más y los beneficios serán más lentos. Si la motivación, entusiasmo y creatividad de las personas por las 5 reformas es rápida, entonces los beneficios vendrán más rápido. Y lo que puede ser de largo plazo, de 5 años, se puede convertir de mediano plazo en 3 años. Y si es aún más entusiasta y más comprometida, podría ser en 2 años. Todo depende de cómo los peruanos aceptemos y hagamos de nosotros la propuesta, las 5. Mientras más rápido, los beneficios son más rápidos y la transición será más corta. Bien, no habiendo más preguntas, damos entonces por finalizado la charla de hoy día. Muchísimas gracias por las preguntas a todos los que nos han visto por Facebook Live, le agradecemos y ya estaremos anunciando cuándo va a ser la 4ª y última reforma en una charla así en estos mismos términos con sus preguntas, y solicitamos a los que nos han visto por favor compartir este video con sus amigos, familiares, para que sepan en qué consisten las 5 reformas y quiénes estamos impulsando el partido La Gran Devolución. No se olviden las 5 reformas, no se olviden, ese es el santo y seña de nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.